¿Qué Ok. tal? Buenos días a todas y todos. Alejandro, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todas las personas que se van conectando a esta hora con nosotros el día de hoy. Bienvenidos al conversatorio Democracia, Gobernabilidad y Gobernanza en Latinoamérica, Desafíos Actuales, que nos convoca a todos y a todas el día de hoy. Saludamos a todas las personas presentes, a los representantes de organizaciones, a los colectivos, de las fundaciones, a los jóvenes activistas y quienes han dispuesto de su tiempo para participar en este tercer Congreso de Mediación. Para nosotros y nosotros como Fundación CIPAS es un placer poder participar desde Colombia en este conversatorio al que pronto haremos inicio. Queríamos contarles un poco de quiénes somos como organización no gubernamental, y es que la Fundación CIPAS, desde la Fundación CIPAS, hemos sido una organización que propendemos por la construcción de la paz, desde la no violencia, con enfoque diferencial y perspectiva de derechos, y como parte de nuestro trabajo hemos realizado como una contribución, por decirlo así, a la construcción, a la construcción de ciudadanía participativa y democrática, y hemos lanzado nuestro primer libro. Quedan todos invitados a leer nuestro primer libro, que es Manteniendo la democracia, maestro, de la participación formal hacia la democracia profunda. Es que este pretende y tiene como objetivo ser una herramienta a la salida del conflicto en Colombia y da un poco de contexto latinoamericano, o sea, no solamente es regional, sino internacional. Es por eso que hoy, a partir de este libro, hicimos sinergia con el tercer Congreso Americano de Mediación y la Cumbre por la Democracia para hablar de los temas que este contiene, con miras al contexto del país y la región latinoamericana, como ya les indicaba. Y bueno, es un es un placer para mí poder presentar este libro esta introducción a este conversatorio. Quisiera darle la bienvenida a nuestro facilitador Diego Marx. Bueno, y es que hoy me acompaña Diego Marx y es integrante de la Comisión Americana del CAM, socio consultor en Red Liken, miembro del Centro de Acceso a la Justicia de la ciudad de Bahía Blanca, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sociólogo, facilitador de diálogo para la participación ciudadana y la transformación de conflictos. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por presentarme, por darme la bienvenida. Gracias, hago extensivo el agradecimiento a tu persona para la Fundación CIPAS por invitarme a tomar el rol de facilitador y a la Fundación Mediar por montar este bonito congreso. Así que encantado de estar aquí. Bien, eh, entiendo ya se van a ir sumando las estrellas de este conversatorio, pero en el mientras tanto les voy contando. Ahí los tenemos, podemos ver sus caras. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les voy contando que el conversatorio tiene como objetivo reflexionar respecto a los desafíos que presenta la región latinoamericana en materia de democracia, gobernabilidad y gobernanza, poniendo el foco en la actualidad de Colombia y haciendo paralelismos con Bolivia, Chile y Perú. Entendemos que el vector movilizante de este espacio radica en pensar la realidad democrática de nuestra región en, en un contexto por demás complejo, claro está, tratando de dejar algunas reflexiones respecto a cómo promover democracias más profundas y amplias en Latinoamérica. Para esto me acompañan hoy 4 personas, excelentes personas referentes en el campo de la transformación de conflictos de nuestra región. Ellas son Rosa María Olave, desde Chile, psicóloga, directora del programa de mediación y resolución de conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado; César Rojas Ríos, desde Bolivia, sociólogo y comunicador social, conflictólogo, director de la revista internacional Turbulencias y autor de Democracias Callejeras, Multicrisis Global y Filosofía de la Mediación y una advertencia. Desde Perú nos acompaña Iván Ormaechea Choque, presidente de Pro Diálogo, Prevención y Resolución de Conflictos. Él es profesor universitario, consultor internacional, mediador, facilitador, especialista en análisis, prevención y transformación de conflictos, con un magíster en estudios de género. Y por Colombia nos acompaña Catherine Torres, colombiana, lógicamente, constructora de paz, practicante en mediación, abogada con máster en Derecho Público, integrante del roster del MISI del Banco Interamericano de Desarrollo y directora de la Fundación Ciudadanía Integral para la Paz y Paz. Hechas las presentaciones de mis queridas y queridos colegas, pasamos a la
pregunta guía de este conversatorio, que es la siguiente. Ochi, Iván, César, Caterín, desde las experiencias y realidades de sus países, ¿qué aporte le darían a Colombia para democratizar la democracia? Ochi, te doy la palabra a ti primero. Gracias, Diego. Muchas gracias por tu presentación y gracias también a CIPAS, que ha promovido y organizado este panel de hoy, este conversatorio, y a la Fundación Mediat por organizar este tercer Congreso Americano de Mediación. Bueno, compartir este espacio de reflexión sobre temas tan relevantes como la democracia, la gobernabilidad y la gobernanza en América Latina es un gran tema y un gran desafío. Y además compartirlo en este espacio con Catherine, con César y con Iván, que somos parte cada uno de países que hemos estado en el último tiempo en momentos de convulsión, de tensiones, de conflictos, pero también yo diría de momentos de esperanza, de alguna manera, en creer en las posibilidades de cambio y transformación social. Un punto para mí de partida en este conversatorio está inspirado en el prólogo de John Paul Lederach del libro publicado recientemente, ¿cierto? Y escrito por Catherine, Manteniendo la democracia maestro, de la participación formal a la democracia profunda, que mencionaba Diego, y en el cual Lederach inicia el prólogo señalando que el libro deja claro que la democracia requiere una transformación de relaciones profundas, lo que significa salir de un contexto relacional que ve al otro o a la otra como enemigo y no como diferente, y la necesidad de desarrollar relaciones sociales con mayor capacidad de entendimiento mutuo y de colaboración entre diferentes. A partir de esto quisiera partir planteándome dos preguntas. La primera, y de alguna manera también aportando a la pregunta que nos hace Diego, a cada una de nosotros y nosotras, ¿no? ¿Qué nos dicen los acontecimientos sucedidos en Chile en el último año y medio respecto de la democracia y la gobernabilidad? Y compartir tal vez ahí una partecita, ¿no?, de lo que me ha tocado y nos ha tocado vivir durante este tiempo acá en el país. Y la segunda pregunta, ¿cómo nos interpela o cómo me interpela, situándome desde el campo de la gestión o la transformación de conflictos, sobre cuáles podrían ser los desafíos o las tareas en favor de la democracia y la gobernabilidad? Tal vez en este punto tengo más preguntas que respuestas, o preguntas que están ahí planteándose. Respecto de la primera pregunta, de los acontecimientos en Chile, diría en primer lugar que es un proceso que se fue incubando por largos años y que evidenciaban un malestar social, con momentos de mayor y de menor tensión, manifestándose a través de distintos episodios, cuyos protagonistas eran principalmente jóvenes, estudiantes y mujeres, y que en octubre del 2019, a diferencia de lo que planteó pocos días antes del estallido social un conocido o reconocido político chileno al decir: cabros, esto no prendió, a propósito de las manifestaciones de estudiantes secundarios en contra del alza del metro, sí prendió. El estallido o la revuelta social de octubre del 2019 marca un hito en la historia de Chile. En las primeras semanas de ese momento y de lo que pude ser partícipe y testigo, surgían en los miles de espacios de conversación que se fueron dando en el país la necesidad de ser escuchada, la necesidad de expresarse y dar opiniones. No solo hablar de los malestares acumulados por años, sino que también de los anhelos de querer vivir de otra manera, vivir con dignidad, sin más abuso de poder, sin desigualdades ni exclusiones. Un escenario claro de manifestación de crisis y violencia estructural, cultural y simbólica. Siguiendo los planteamientos de una académica e investigadora chilena, Katia Araujo, respecto de la gestión de las relaciones sociales en estos años en Chile y que se cristalizan claramente en el movimiento surgido el 2019,
lo que se observa es la existencia de una lógica de jerarquías naturalizadas, es decir, aquello que implica la mantención de ciertos rasgos adscritos, como el origen familiar, como el color de la piel, y de una estructura relacional vertical, una jerarquía que se sostiene por medio de la negación o el borramiento del otro, y que se expresa principalmente en la ausencia del otro como referencia. Así también relaciones sociales caracterizadas por la lógica de los privilegios basados en criterios de género, generacionales, étnicos y de clase. Una lógica basada en una falsa meritocracia, compartido por muchos académicos, intelectuales que han escrito sobre esto, ¿no? En el nepotismo como práctica recurrente de la clase política y en una sociedad en la que el apellido y las redes familiares son centrales para definir las oportunidades. Y la existencia de una lógica de autoritarismo y de desestimación al mismo tiempo de la autoridad. El autoritarismo es el que supone un uso abusivo de las atribuciones de poder, que ha estado presente y actuante de manera transversal y generalizada en la sociedad chilena en estos años. Así también, por otra parte, en los primeros informes del PNUD en Chile a fines de la década de los 90, es decir, hace más de 20 años, la desconfianza se identificaba como un problema importante. En el informe del año 98, por ejemplo, denominado Las paradojas de la modernización, se hacía referencia a los grados significativos de desconfianza a nivel interpersonal, por una parte, y de las personas con las instituciones, donde aparecían conceptos como el miedo al otro, la subjetividad vulnerada, el deterioro del vínculo social, son conceptos que ya aparecían hace más de 20 años. Se fue instalando el desencanto y la frustración de muchas promesas incumplidas, lo que aportó a esta desconfianza, a la irritación de las relaciones sociales y afectó sentimientos de adhesión y de confianza a las instituciones. Actualmente, las distintas mediciones muestran los mayores niveles de desconfianza hacia las instituciones, hacia los partidos políticos, el Congreso, el gobierno, el sistema de justicia. A esto, la participación electoral también muestra cifras preocupantes y son, yo diría, problemas compartidos en muchos países de nuestra región. Ahora, la salida o el camino, mejor dicho, para darle cauce a la crisis inicial del 2019 en nuestro país ha sido iniciar un proceso constituyente a través de una convención constitucional, lo que marca un momento de inflexión a mi juicio, una composición paritaria, plural, con escaños reservados para los pueblos indígenas y que el 4 de julio recién pasado, en el día de su instalación y de la elección de una presidenta del pueblo mapuche, constituye un momento inédito. Escuchar en ese primer discurso las palabras de saludo en mapudungún, Marri Marri Pulamien, Marri Marri Compuché, Marri Marri Chilemapu, marcaban un día histórico, un discurso que además ha recorrido distintas latitudes. Y respecto de la democracia y la participación, la presidenta de nuestra convención dedicó unas palabras en ese discurso y dijo: tenemos que ampliar la democracia, tenemos que ampliar la participación, tenemos que convocar hasta el último rincón de Chile a ser parte de este proceso. La convención debe ser un proceso participativo y transparente, que puedan vernos desde el último rincón de nuestro territorio y oírnos en nuestras lenguas originarias que han estado postergadas durante todo lo que ha sido el Estado-Nación chileno. Estamos en un proceso que está en marcha, no exenta de tensiones y conflictos, imposible que no fuera así, dado lo que lo ha originado. Y entonces, a partir de todos estos hechos sucedidos y que muchos de estos conflictos, muchas de estas causas de los conflictos están presentes en otros países de nuestra región, mi pregunta es entonces, ¿cómo nos interpela o me interpela, situándome desde el campo de la gestión y la transformación de conflictos, en pro de la democracia y la gobernabilidad? ¿Cuáles son los desafíos
las tareas principales. Lo primero, para mí como una pregunta y como una búsqueda, diría yo, de la respuesta, es cómo contribuir y ser parte de un proceso de cambio y transformación. Lo que tiene una dimensión personal y ética y tiene una dimensión también colectiva. ¿Qué podemos decir y qué podemos hacer para aportar en estos procesos de transformar relaciones? Es decir, pasar del miedo al otro a la confianza con y en el otro, o la otra, del deterioro de los vínculos sociales a la reconstrucción de vínculos sociales, de la segregación y la exclusión a la inclusión, la integración y la vida colectiva. ¿Qué tipo de contribución podemos hacer con aquellos instrumentos teóricos y de herramientas prácticas para la acción que hemos aprendido? Y aquí me surgen dos o tres cosas principales. Por una parte, ampliar y diversificar los roles posibles desde el campo de la resolución de conflictos que podemos asumir, ser actrices y actores participantes y activos en espacios de deliberación de cuestiones de relevancia política y social, conformar y ser parte de redes de colaboración con solidaridad y sororidad, apoyar y promover espacios de activación social y participación ciudadana y, por último, abrirnos a deconstruir y a deconstruirnos en relación a todo aquello que está en proceso de transformación y respecto de nuestro propio campo. Creo que son algunas ideas que surgen desde una experiencia vivida en este último tiempo en mi país, en los últimos más de 20 años, y también surge a propósito de estar en conexión con lo que está sucediendo en los distintos países de nuestra región. Quisiera dejar hasta aquí estas ideas que he querido compartir en este espacio. Muchas gracias. Oh, interesante lo que planteas. Me quedo con muchas cosas, pero quiero remarcar esto último, el compromiso, la necesidad de diversificar nuestros roles, de trabajar desde lógica y desde un hacer, desde el activismo, promover el trabajo en redes, promover ciudadanos, esas acciones transformadoras y esa imaginación transformadora necesaria, y sobre todo trabajar en la deconstrucción colectiva y de nosotros mismos. La democracia implica también un cambio en nosotros mismos. Democratizar la democracia depende también de reconstruirnos y de construirnos puertas para adentro. Muchas gracias, Xochitl. Iván. Gracias, Diego. Espero que me estén escuchando. Mi saludo a Alejandro también de CIPAS y también a Catherine y a mis colegas Rosa María y César. Realmente un placer estar esta mañana compartiendo con ustedes. Y bueno, indicar que la pregunta me hizo pensar muchísimo y la verdad yo decía, ¿qué podemos sugerirle a Colombia desde el Perú, ¿no? En términos de democracia? Y es que Colombia ha tenido momentos muy duros y ha sabido responder a esos momentos, ¿no? Yo creo que Colombia también es un modelo o en todo caso una experiencia de la cual aprender, de la cual nutrirnos como región. Entonces, bueno, dije, bueno, ¿qué podría sugerir desde el Perú, desde esta mirada tan personal, obviamente? Y yo creo que en cuanto a democracia, mi sugerencia sería que la democracia siempre debe mirarse al espejo, ¿no? Y ahí yo no sé si hay un problema de falta de vanidad en la democracia o es que viene a muchos, ¿no? Que la democracia no se mire, no se refleje a sí mismo. Porque creo que hay muchísimos problemas que tenemos que siempre estar monitoreando, estar mirando, y que saltan a la luz y con una contundencia que a muchos nos sorprende.
Y el día de hoy lo estamos viendo. Lo que acaba de mencionar Rosa María en gran medida responde a lo que estamos viviendo también aquí el día de hoy en el Perú. A 2 semanas de celebrar el bicentenario de nuestra independencia, José de San Martín, un 28 de julio de 1821, declaró la independencia del Perú. No fue la primera vez que lo hizo, ya lo había hecho anteriormente en distintos lugares y también en Lima, en distintas plazas. Sin embargo, reconocemos el 28 de julio como el día de nuestra independencia y está aún, a pesar de haber concluido las elecciones generales, presidenciales y congresales, con todo un procedimiento electoral que está impidiendo la proclamación de quien será el primer presidente claramente de procedencia rural en nuestro país, ¿no? Una persona que no estuvo en los planes de ningún estudio serio limeño, porque hay que señalarlo. Un profesor que viene del campo, y hay que recordar que a través de los estudios universitarios se produce todo un proceso de ascenso social para muchas personas que vienen del mundo rural, y Pedro Castillo es la representación de ello. Y ser profesor en el campo también significa mucho reconocimiento y respeto. Lo que representa este señor, obviamente, es el pedido de un país que ha estado olvidado por 200 años, ante la frustración de la clase política. Porque uno de los problemas es el darnos cuenta, o en todo caso, no saber responder el por qué acabamos con las autoridades que elegimos, ¿no? En el peruano es sumamente dramático. En los últimos años de democracia, desde 1980, solo hemos tenido un presidente que no ha estado o juzgado o ha estado en prisión preventiva o, bueno, se ha apartado de este mundo justamente por ese tipo de cargos. ¿Qué está sucediendo en el caso político? ¿Qué está sucediendo en nuestro sistema de partidos? ¿Por qué elegimos a personas que no estaban en nuestra mira y acá estando en lo que se llama el balotaje o en la segunda vuelta? Y ese es el caso peruano. En esta oportunidad hemos tenido 2 representantes prácticamente de los lados de polos opuestos. Por el lado de la derecha, la hija de Alberto Fujimori, Keiko, y por el lado de la izquierda al profesor Pedro Castillo, un outsider del cual nadie tenía ninguna referencia. Y con serios problemas, además, en cuanto a el tipo de organización política que representa, un caso que les da cabida, porque en el Perú tenemos un serio problema en cuanto a los partidos políticos. A diferencia, y al sistema político, a diferencia de Colombia, entiendo, y otros partidos y otros sistemas políticos donde predomina el bipartidismo, en el Perú tenemos históricamente el multipartidismo. Y lo que supuestamente un sistema podría vanagloriarse como positivo sobre el otro, pues sencillamente el día ya no es así. El bipartidismo no necesariamente significa los mejores procesos para elegir los mejores representantes, y creo que eso lo hemos visto muy claramente en los Estados Unidos, un sistema bipartidista muy sólido, pero que durante las elecciones presidenciales anteriores tuvo como resultado a una persona que en verdad contradecía en gran medida los valores democráticos. Y el día de hoy en nuestro país lo que tenemos es un sistema multipartidista donde tenemos dueños de partidos que tienen la capacidad de gestionar estos espacios de acuerdo a sus intereses muy personales. Y entonces, con toda esa fragilidad, nuestro país el día de hoy se encuentra, yo diría, con una sensación también de secuestro, ¿no? ¿Cómo cambiar el sistema político y el sistema de partidos cuando son justamente ellos los que elegimos en el Congreso,
en los distintos niveles de gobierno que tienen que hacer esas grandes reformas. Esta es también una seria preocupación y la democracia tiene que ser muy crítica y los que somos parte y creemos en este sistema debemos ser participativos para generar este tipo de cambio. Otro tema también preocupante tiene que ver con la naturalización en cuanto a la vinculación de los actores económicos, financieros, de toda procedencia en el poder político. Hemos normalizado el hecho que las campañas de las autoridades, tanto desde el poder, desde el nivel local, regional, provincial, nacional, sean financiadas por distintos grupos económicos y a veces con fondos ilícitos. Y obviamente esto tiene una contrapartida en la satisfacción de las necesidades, fundamentalmente en favor de las minorías de tipo económico y en contra de las mayorías que no llegan a satisfacer sus derechos desde los privados, desde los derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Mucho de lo que estoy mencionando, Catherine, tú lo has dicho, no estoy mencionando nada nuevo, probablemente sean coincidencias. También importante a recalcar es que nuestra democracia se encuentra afectada por el problema de la apatía. Estamos cansados de el tipo de representatividad que estamos obteniendo, pero pareciera también que hemos aceptado ese tipo de sistema, ese tipo de reglas de juego. Yo soy un convencido que si no participamos de alguna manera en política, sencillamente vamos a dejar el espacio para aquellos justamente que viven de la política y para servirse de la política. Y hay que revertir justamente ese tipo de patrones. Me parece muy acertada la idea de la participación ciudadana y esta ciudadanía activa, esta ciudadanía integral, como tú la manifiestas. Y luego, revalorar el diálogo. El diálogo que es una herramienta, que es una metodología, que es un código de conducta, que es una forma de ver el mundo, porque es la democracia. No hay posibilidad de democracia si no hay diálogo. Y creo que el día de hoy el diálogo está siendo sumamente mal entendido porque está siendo instrumentalizado como un mecanismo para desmovilizar, para debilitar al otro, y también asociado a la debilidad. Muchas veces, y esto tiene que ver también con un patrón muy masculino, porque el mundo de la política y el mundo de los partidos sigue siendo un espacio sumamente patriarcal. Reunirme con el otro muchas veces pone en juego la mal llamada imagen o reputación de estos líderes, cuando en verdad debería ser una demostración de un poder creador, de un poder que cuida, de un poder que empodera, de un poder que me representa. Y creo que eso es parte también de esta masculinidad hegemónica que tenemos que revertir dentro de lo que implica el sistema político y el sistema de partidos. La agencia, como podemos ver. Y bueno, tema también que me pareció muy importante recalcar y que también lo menciona Catherine, es sobre cómo tratar al otro como tratarlo como adversario, no como enemigo. Y creo que ahí tenemos que resignificar una vez más la palabra del otro. No hay posibilidad tampoco de impulsar la democracia si no vemos a los demás como eso, como personas con sus propios intereses y necesidades, como adversarios y no como enemigos a muerte, a los cuales hay que deshumanizar y hay que sencillamente postergar. Y bueno, finalmente lo que quisiera indicar es que de la introducción del texto que he leído de Catherine y de la iconografía del texto, lo que fluye es un involucramiento, un compromiso de la autora, de ti, Catherine, no solo de cabeza, sino de corazón, ¿no? Veo que hay mucho corazón que le has puesto a esta idea de la profunda.
y en la parte del prólogo una de las personas que hace una referencia a tu texto, no sé si por error o por el propio deseo de involucrarte más, dice sobre tu texto, o lo escribe así: manteniendo la democracia maestra. Yo creo que sí, yo creo que tu texto debería llamarse así: manteniendo la democracia maestra. Catherine, te felicito. Muchas gracias, Iván. Muy interesante lo que nos planteas. esta, Me quedo con esta pregunta que planteaste: ¿cómo cambiar el sistema político y de partidos, ¿no? Esta crisis de sistema partidario que pone en jaque la democracia peruana. Y quiero retomar esta idea, estos conceptos de ciudadanía integral y revalorar el diálogo, poner el diálogo en otro lugar, y sobre todo con un reenfoque, ¿no? Esta idea de romper esa mirada patriarcalista del diálogo, que lo posiciona como débil. Entendemos es fundamental a la hora de promover democracias más profundas. Muchas gracias, Iván. César. Bien, buen día, un gran saludo a todos quienes nos siguen, un enorme placer compartir este panel con tan estupendos colegas como Rosa María, Catherine, Iván y tú, Diego. Un agradecimiento especial a la Fundación Mediar y a CIPAS por la invitación. Ciertamente, ya el título del panel, del conversatorio, es un reto en sí mismo. La región vive momentos efervescentes en cuanto a sus democracias. Y tal vez de cara a la pregunta, me gustaría empezar haciendo una primera reflexión. Ciertamente comparto la idea, el horizonte de que nuestras democracias deben profundizarse, se deben recargar, pero que es muy importante entender algo que de base es crucial para saber qué tenemos entre las manos cuando hablamos de democracia. En la primera, digamos, en la primera llegada y práctica que hemos tenido de las democracias en nuestra región, ciertamente han sido democracias representativas y liberales. Y esto no dice mal de la democracia, todo lo contrario, hay enormes valores que trae la democracia liberal y representativa: el tema del Estado de Derecho, los checks and balances, la representación, la división de poderes, el pluralismo. Todo eso es bueno y eso es muy noble. Hay una crítica desde el marxismo y desde una izquierda mucho más radical que señala que esta democracia liberal y representativa es una democracia formal, es decir, que no tiene un impacto sobre la materialidad misma de nuestras sociedades, y esto quiere decir un impacto sobre la pobreza y la desigualdad. Si bien son las democracias las que han logrado mejores cuotas en disminución de la pobreza y disminución de la desigualdad que los socialismos realmente existentes. Sin embargo, no es en este tema donde me quiero centrar. Hay esta crítica, y yo lo que quiero señalar es que esta democracia representativa y liberal genera un gran logro en la historia de la humanidad, que tiene que ver con la alternancia pacífica en el poder. Uno de los grandes logros de las democracias es que logran conjurar la alternancia del poder como la hemos visto en la historia de la humanidad. Es decir, que el cambio de los poderosos deje de ser un cambio violento y sangriento. Un gran invento de la democracia es contabilizar los votos, y a partir de esa contabilidad y agregación de votos,
que los actores políticos logren aceptar ese dictamen y dejar el poder si han logrado una menor contabilidad en esos votos. Y prepararse para el siguiente periodo y para la siguiente elección. Este cambio es fundamental y pacifica a nuestras sociedades, porque lima las garras de la política. Por tanto, cuando vamos hacia ingenierías más profundas de la democracia, tenemos que saber sobre qué base estamos trabajando. Y la base sobre la que estamos trabajando es que la democracia pacifica el poder. Y esto implica la generación de una cultura de paz que permea a todo el conjunto de la sociedad y que son sobre esos valores de paz que nosotros, los que nos dedicamos a la facilitación, resolución, transformación de conflictos, es que trabajamos. Es sobre estos elementos tan notables que vamos a poder llevar unas prácticas dialógicas, deliberativas, en todos los casos, afianzando y reforzando la paz. Por tanto, este es un elemento que no debemos dejar pasar a la ligera, porque hemos visto en nuestra región que por avanzar hacia democracias más profundas, como el caso venezolano, donde trata de trascender esta democracia representativa a una democracia participativa, en lo que hemos derivado es en una destitución de la propia democracia. Y esto empieza a generar sociedades fuertemente polarizadas, fuertemente confrontadas, y donde nuevamente el tema de la alternancia del poder de una manera violenta y agresiva vuelve a colocarse en el centro del debate. Un primer elemento entonces para tomarlo en cuenta en el caso de todos nuestros países y en el caso colombiano. Avanzar hacia la democracia significa avanzar hacia nuevos valores, pero que no nieguen este valor primigenio e importantísimo que trae la democracia, que es una alternancia pacífica del poder. Y esa alternancia solo se puede dar si se respeta profundamente los árbitros electorales, porque solo con árbitros electorales honestos, transparentes, que cuidan el fair play entre los actores, es que los actores políticos van a estar dispuestos a respetar los resultados de ese juego. Y cuando se trocan esas reglas, entonces los actores políticos buscan otras formas y otras vías para generar esa alternancia en el poder, y volvemos a las situaciones repetidas en nuestra región de la violencia política. Segundo elemento, sucedió en mi país en el ciclo de conflictividad del 2000 al 2006, en el caso chileno ha sucedido, en el caso colombiano puede o no puede suceder. ¿A qué me refiero? El óptimo democrático implica que el estado de la opinión pública debe coincidir con la opinión del Estado si nos deseamos que se genere un estado de insurrección. Un óptimo democrático significa empatar el espíritu de las mayorías poblacionales con las prácticas estatales, gubernamentales. Cuando se genera un desbalance, un déficit notable entre lo que están pensando, reclamando los gobernantes y lo que están aportando los
o mejor dicho, lo que están pidiendo, anhelando y reclamando los gobernados, entra en un desbalance respecto a lo que están ofreciendo y a las prácticas que están llevando adelante los gobernantes, entonces entramos a reacciones de insurrección, de insubordinación, que pueden generar insurrecciones enormemente intensas. Sucedió en Bolivia, pero creo que el sistema político recoge ese deseo de empatar lo que la gente estaba queriendo con lo que la nueva política debería ofrecer. Y en ese sentido, en mi país avanzamos hacia una asamblea constituyente. En el caso chileno, creo que también su clase política recoge ese reclamo y lo traduce en una oferta que es: vamos a ir a una nueva constituyente donde se constituya un nuevo contrato social. Creo que la hondura del caso colombiano probablemente vaya a implicar también que se replique dentro de los límites, dentro de la idiosincrasia y la textura del propio pueblo colombiano, el que la salida a esta situación de conflictividad, de movilización ya redundante en el tiempo, vayan a requerir una salida de alta agregación política, de alta intensidad, como fue el caso boliviano, como está resultando ser el caso chileno y probablemente vaya a ser el colombiano. Para esto se requiere que los gobernantes no padezcan una sordera frente a ese rugido tumultuoso, polifónico, que viene desde la sociedad. Lo peor que puede sucederle a un pueblo es un reclamo, un anhelo mayoritario, que se encuentra una voz profunda y fuerte, que se encuentra con unas orejas muy torpes para escuchar ese reclamo social. Y entonces el estado de la opinión pública no coincide con la opinión del Estado y ahí se abre un proceso de desgajamiento y de probable violencia que puede seguir una gran escalada. Por tanto, el enemigo de este empate entre el estado de la opinión pública y la opinión del Estado deriva en buena parte en la capacidad de escucha que tengan los gobernantes de la voz de sus gobernados. Y esto además implica reconocer que en esas coyunturas históricas tan singulares, la vectorización política viene desde la sociedad, viene desde abajo hacia arriba. Y por tanto, redoblar las capacidades de escucha son importantísimas. Requerimos que quienes asumen el compromiso político tengan una piel y unos oídos muy finos. Tercer elemento, lo había dicho, se trata de recargar de nuevos valores nuestras democracias representativas y liberales. No se trata de un juego disyuntivo, que nos deshacemos de unos valores para hacernos de unos nuevos. Se trata de un juego político conjuntivo, de que a unos valores que trae la democracia liberal y representativa le sumamos otros valores que vienen de la deliberación, de la gobernanza, del bien común, de estos elementos que nos los ha señalado de una manera tan clara y tan pertinente Catherine en su libro. Se trata de conjuntarlos y de recalificar nuestra democracia, de recargarla de otros valores adicionales que se requieren para que la democracia se siga viabilizando y revitalizando en el tiempo. Pero no se trata de
por recargar a la democracia de nuevos valores, de descargarlas de nuestro territorio, de que nos descarguemos de la democracia, de que la crítica contra esa democracia representativa acabe llevándonos en una negación de la propia democracia, como lo hemos visto en un país que colinda con la propia Colombia. Tenemos que aprender de nuestras propias experiencias, no caminar por los malos ejemplos y caminar hacia sendas más promisorias. Y las sendas más promisorias es seguir caminando en el camino de la democracia. La única manera de responder a los retos democráticos es con más democracia y no con menos democracia. Se trata, por tanto, de que demos un paso hacia adelante, pero que con el cuidado y los reparos de que por no dar ese paso adelante, luego acabemos dando 2 pasos hacia atrás y acabemos perdiendo todo lo que teníamos antes y no hayamos logrado nada en el camino. Un último elemento. No ha sucedido en el caso boliviano y creo que tampoco ha sucedido en el caso chileno y puede suceder en el caso colombiano. Para avanzar hacia estas democracias recargadas, profundizadas, se requieren que las movilizaciones dejen de ser líquidas para convertirse en movilizaciones que se solidifican con el paso del tiempo. Porque solo las movilizaciones solidificadas que logran un carácter más pétreo y estructural logran generar cambio social. Ni en el caso chileno ni en el caso boliviano hubiéramos tenido el avance hacia asambleas constituyentes con la esperanza y la ilusión de generar cambio social si no se hubiera logrado que la movilización persistiera en su anhelo y en su dinámica y en su movimiento en las calles. Las movilizaciones, si son coyunturales, episódicas, terminan siendo volátiles y no motorizan el cambio social, solo motorizan momentos de disturbio. Solo en la medida en que logran sostenerse en el tiempo, tornarse permanentes, enraizarse con las voces que reclaman cambios estructurales que vienen de nuestras grietas y fisuras más profundas y que por tanto van a traducir reclamos hondos, logran permanecer. Pero sobre todo tienen que cuidar un sacramento de delicada administración y es la legitimidad. Porque solo la legitimidad que construye y que cuida la movilización puede generar que se ensanche esa coalición movilizada. Que muchos actores que en principio se mantienen alejados o a veces escépticos sientan el deseo de participar dentro de esa voz, porque lo que allá se está planteando es legítimo. Y por tanto, en la medida en que cuidan esa legitimidad, es que construyen un sentido común. Un sentido común ante el cual los actores políticos, inclusive reacios al cambio, empiezan a asumir como su propio código de reproducción política. Y entonces encontramos cosas increíbles, que políticos que hablaban de una manera muy conservadora en un momento empiezan a hablar un lenguaje progresista en otro momento. Y eso es muy saludable. Significa que la movilización se ha hecho sólida, que ha generado una gran legitimidad y que esa legitimidad está constituyendo una nueva cultura. Y con esa nueva cultura
y que van interiorizando cada uno de los sectores sociales y de los individuos, se genera cotidianidad social. Y no hay nada más hermoso que una cotidianidad ordinaria que deviene de momentos extraordinarios. Con el paso del tiempo, todos esos reclamos extraordinarios, cuando se cotidianizan, cuando se rutinizan, se convierten en elementos ordinarios que las nuevas generaciones asumen con la mayor normalidad y con la menor sorpresa del mundo. Por tanto, son estos elementos que me gustaría compartir en este panel en sí mismo polifónico, recogiendo algunas experiencias y que tengan una resonancia para el caso colombiano. Muchas gracias, César, querido. Altísima resonancia, interesantes los elementos que has planteado. Por cuestión de tiempos, quizás traer un poquito y acompañar y darle un puntapié a Kate para su intervención respecto a la solidificación de los movimientos sociales, ¿no? Cómo sortear esa efervescencia que se va quietando y que detiene los procesos de transformación democrática. Todo un desafío para nuestras sociedades y para nuestro campo de práctica, cómo sostener esos diálogos transformadores en las calles y en los múltiples espacios que hacen a la democratización de la democracia. Muchas gracias, César. Catherine. Gracias, César, Ochi, Iván. Realmente ha sido maravilloso escucharles y sobre todo tener tantos elementos de cómo democratizar la democracia en Colombia y en la región. Es un desafío grande que tenemos porque desde lo que yo percibo es que si hay una profunda crisis de la democracia representativa y precisamente es uno de los elementos que planteo con una investigación de más de 2 años de por qué los mecanismos de participación no generan los resultados y la eficacia para la calidad democrática que permita la garantía de derechos. Y me parece muy interesante la pregunta de cómo aportarlo. Cuando yo tenía 7 años, veía la guerra en mi país y era muy doloroso ver que mataban amigos, que mataban familiares, que asesinaban personas allegadas y la impotencia de mis papás, de mi familia, de decir qué hacemos, aquí no podemos hacer nada y ver la migración, ver el desplazamiento. Eso realmente pareciera tremendamente crudo, pero siento que ha sido la motivación y la obsesión que he tenido por la construcción de la paz en mi país y por la profundización de la democracia, porque un elemento causal que ha generado la crisis y la guerra en Colombia, que no hemos podido superar, lamentablemente es el único país de América Latina que continúa en guerra, ha sido precisamente la falta de la profundización de la democracia. No la democracia formal, no la democracia en donde la gente asiste, pero no toma las decisiones del corazón de las estructuras de poder, de las estructuras de la economía como tal, que afectan sus territorios, que afectan sus entornos, que afectan sus derechos. Entonces, lo que quisimos hacer desde CIPAS con este libro es precisamente dar un aporte a la profundización de la democracia, a la democratización de la democracia, desde el abordaje incluso del cuestionamiento del concepto de poder. Si el poder lo seguimos viendo como un privilegio, vamos a seguir profundizando relaciones completamente jerárquicas, absolutorias, tanto de izquierda como de derecha, porque creo que una apuesta por democratizar la democracia es superar la ideologización que tiene la democracia. Le hace daño la fragmentación que genera la polarización con las ideologías, tanto de izquierda como de derecha, como digo yo. Y desde luego empezar a cambiar el concepto de poder más desde la responsabilidad social, desde la ética de cuidado, desde el bien común, desde la colectividad. Yo creo que en Colombia ha sido muy difícil hablar del modelo económico porque quien hablaba del modelo económico era comunista. Quien se sorprendía por la violación de derechos humanos o denunciaba, pues terminaba siendo de la guerrilla. Y aquí estos niveles de polarización no nos han permitido
generar estas reflexiones de manera objetiva que permitan precisamente valorar qué calidad democrática tenemos en el país. Y yo creo que va más allá de lo electoral, como lo ha dicho César, porque lo electoral es un elemento esencial, pero también sabemos que lo electoral ha estado corrompido por acciones ilegales en el elector, por todos los niveles de corrupción que tienen las prácticas a la hora de elegir el poder, porque ese concepto de poder es que yo llego para privilegiarme, para lucrarme, para sacar mi mejor partido y no pensar que tengo una responsabilidad con la ciudadanía y con el pueblo. Por eso la democracia representativa está en crisis, y no solo en Colombia, y no solo en la región, a nivel mundial. Y está en crisis precisamente porque la gente hoy se está preguntando quién es el que me está representando, que no está gobernando en función de derechos. El concepto de democracia en el sentido también de que necesitamos legitimar el poder, pero no legitimar el poder por legitimar el poder, sino por garantizar derechos, por garantizar inclusiones de las sociedades disímiles y antagónicas, la sociedad civil base que está desempoderada, que no tiene emancipación, y una sociedad civil elitizada, que en últimas son los que toman las decisiones a nivel macroeconómico y global frente a los territorios en materias de modelos extractivos o de un sistema financiero y tecnológico que también está en detrimento de derechos. Entonces yo creo que los pilares aquí tienen que ver con los derechos humanos. Y creo que eso es parte de los conceptos de Naciones Unidas que nos permiten abordajes de conflictividades tan complejas como la colombiana. Entonces, con este libro quisimos plantear esos interrogantes, y ahora que hablaba Ochi, yo lloraba viendo a la realidad de Chile cuando empezó todo el estallido social. Me daba durísimo ver a Chile así porque también me reflejaba la realidad colombiana. Y siento mucha sintonía con todo lo que está pasando en Chile. Quisiéramos también llegar a esas conclusiones de que aquí todos tienen que participar, todos y todas tenemos que participar y buscar unos modelos que permitan realmente superar, en primer lugar, la guerra, porque no hay voluntad política para superar la guerra. En segundo lugar, realmente poner en la mesa lo que significa la democracia. Y lo que pasó con el acuerdo de paz era un avance significativo, un avance que nos permitía realmente terminar la guerra para empezar a generar un desarrollo sostenible en Colombia. O sea, 40.000 millones de dólares se han ido en la guerra en Colombia. 40.000 millones de dólares que Otero decía es la plata que se ha invertido para reconstruir a los países, los 17 países europeos en la Segunda Guerra Mundial. No tiene sentido que nos estemos destruyendo con nuestro propio dinero, ¿sí? Entonces, por eso para nosotros Colombia termina siendo una oportunidad de oro para generar nuevas transformaciones y nuevos modelos. Y yo sé que los nuevos modelos generan mucho miedo, sobre todo por toda la polarización ideológica que hay detrás de todo lo que significa la lucha de poder. Pero es importante comenzar a disentir en el sentido de que este concepto de la democracia comience a ser más circular, más inclusivo, que supere el patriarcalismo, que supere los radicalismos y que entendamos que en últimas todos somos uno, que todos tenemos la oportunidad inclusiva de participar de una manera incidente. Entonces, tiene como tres componentes este libro que lo escribimos con el corazón, y que estas palabras también vienen de corazón a corazón, en el sentido de superar que no solamente es el tema de la credibilidad o el tema de las creencias lo que nos va a permitir relacionarnos de mejor manera, sino que es nuestra práctica colaborativa y cooperativa. El libro pretende precisamente hacer un análisis de la historia de la democracia en Colombia y los diferentes hitos y desafíos que no han permitido profundizar la democracia. ¿Por qué no hemos logrado superar el conflicto a pesar de que tuvimos una constituyente en el 91, que tuvo toda la plataforma en materia de derechos humanos, pero que no superó la guerra? Esta constitución del 91 ha quedado expectante, pero no incidente para decir, aquí tomamos la decisión de no continuar con la guerra. Entonces, hay 5 factores que se plantean allí de por qué no hemos podido superar la guerra, de por qué no hemos podido superar la profundización de la democracia. También cuenta con un referente internacional muy importante de instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, por donde ha trasegado la democracia a nivel mundial.
en toda la disputa que tuvimos de la democracia directa frente a la disputa que hubo con la democracia representativa y esta tercera ola de democracia deliberativa que viene de alguna manera, de manera salomónica, a plantear un nuevo modelo de democracia que conjuga la democracia directa con la democracia representativa, en el sentido también de que tenga la capacidad del ciudadano. De nuestra Constitución del artículo 2 habla que el ciudadano y la ciudadana tenga la capacidad de incidir en asuntos que le están afectando su entorno, su economía, sus derechos, pero no solamente, como digo yo, una democracia que se limite al voto, porque ya termina siendo de alguna manera una democracia que no observa la realidad social, no observa la garantía de derechos, sino que vaya más allá de las relaciones de poder. Y finalmente hace una invitación a conseguir una nueva forma de relacionarnos y de reevaluar la democracia representativa en Colombia y en el mundo, pero también a repensar nuevos modelos con enfoque deliberativo, inclusivos, emancipatorios de esta ciudadanía base, que puedan comenzar por un camino de autogobernanza, de responsabilidad y autonomía. Y aquí yo quiero citar a Iván, porque Iván decía es que la democracia tiene que ser nuestro espejo. Y en eso estoy completamente de acuerdo, porque no puede ser que yo esté exigiendo a un gobernante lo que no estoy dando de mí, que yo tenga prácticas completamente corruptas en mi práctica cotidiana, en mi práctica de relaciones sociales, interrelacionales, cuando yo estoy demandando y exigiendo a un país y a un gobierno que cambie. Entonces, cambiando nuestra manera de pensar, también cambiando nuestra manera de vivir. Catherine, ¿sí? querida, me toca hacer algo que no me gusta, que es ponerme en guardián del tiempo. Entiendo, estamos pasados en minutos, así que te pido cierres la idea y vamos dándole cierre al espacio. Mil disculpas por tener que tomar este rol, pero bueno, hay una agenda también que cumplir. Cate, querida, te dejo para que cierres. Gracias. Ok. Y es así que para nosotros, desde el libro, la apuesta es precisamente una autogobernanza que nos lleva a una gobernanza del bien común, de la colectividad que permita también pensarse el país. No desde los egoísmos colectivos, no desde mi pedacito, no porque soy mujer solo los derechos de las mujeres, no porque soy empresario solo mis intereses como empresario, sino también desde darnos una oportunidad de empezar a emprender un camino como país. Y es ahí donde precisamente queremos arrojar este libro, entregarlo como un insumo importante a nivel pedagógico de todo lo que significa la democracia para el mundo, para Colombia y para la región. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Catherine. De nuevo les pido disculpas por tener que interrumpir. Es el rol, la parte incómoda del rol que a veces uno tiene que tomar. Sin dudas, Catherine, el libro nos da herramientas para pensar las democracias del siglo XXI, esos componentes necesarios en este momento, en esta coyuntura crítica, turbulenta, a nivel ambiental, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, ¿sí? A nivel sanitario. Nos viene muy bien para pensarnos y repensarnos de cara al futuro. Estimados, estimadas, estamos llegando al final. Ha habido muy interesantes comentarios por el chat de la plataforma. Gracias a todas y todas, a todos y todas por sus intervenciones. Pido disculpas por no poder tomarlas. Quiero sí tomar dos preguntas que se hicieron, no para que las abordemos, sino para dejarlas a modo de reflexión, entendiendo que esto es una conversación abierta y para llevarnos tareas para casa. Las preguntas son dos. Si no hay legitimidad del ente electoral, ¿desde dónde mantener la legitimidad del sistema? Gran pregunta. Y la segunda, a la hora de pensar las democracias, sus estabilidades y transformaciones, ¿qué rol juegan los medios de comunicación y las redes sociales? Me parece que son dos preguntas interesantes para irnos con ellas y seguir pensando y reflexionando. Muchas gracias, Kate, muchas gracias, Iván, muchas gracias, Ochi y César, por su tiempo y por sus palabras. Saludos.